Hola, bienvenido a mi canal. En este video les mostraré todo lo que necesitan saber acerca de la excavación de zanja para tubería. Replanteo topográfico. Antes de realizar cualquier trabajo, se tiene que hacer el replanteo topográfico. Hay que levantar ambos límites de la calle, acera, árboles, postes de luz y teléfono, hidrantes, depósito de basura fijo, cajas y señales de tráfico. Después del replanteo topográfico, se tiene que hacer estudio de suelo. El estudio de suelo es necesario para conocer el tipo de suelo y sus propiedades. A través de un ensayo de corte o de triaxial se puede conocer estas propiedades que son el peso específico, la cohesión, el ángulo de fricción y el nivel freático. También la densidad. Estamos haciendo una calicata de 1 metro cuadrado a una profundidad de 1,5 metro. De esta calicata, se sacarán las muestras de suelo para realizar los estudios. Bueno, después de realizar el replanteo topográfico, los estudios de suelo, y se está preparando ya para iniciar con los trabajos en sí de excavación. Antes de hacer alguna intervención se tiene que avisar a la población. Pero antes de avisar a la población, para que se preparan, hay que conseguir un permiso de la alcaldía. Ya obteniendo el permiso de la alcaldía, la revisión de los planos y la notificación a la población en donde se va a intervenir en la calle, fecha de inicio y fecha de finalización según la programación. Ya en el sitio vamos a ver los indicadores a inspeccionar. Hola, soy Miguel, el inspector de campo. Antes de iniciar las actividades, las condiciones de tráfico tienen que ser seguras. La señalización de seguridad colocada apropiadamente, los trabajadores con sus equipos de protección personal, nivel de aguas subterráneas previamente identificado, materiales, herramientas y equipos disponibles y en buen estado. Planos talleres revisado y aprobado por la supervisión. Durante la actividad, hay que ver si el método de excavación es el apropiado, y las paredes de la zanja son estables. El material de desecho es sacado del sitio de trabajo al depósito autorizado. El agua es desalojado del área de la excavación. Hay que ver si el contratista provee el adecuado control sobre el polvo producido. Hay que ver si el contratista mantiene un adecuado control de erosión y protección contra lluvias. Señalización de seguridad y regulación de tráfico. Sección transversal de la calle. Entonces aquí tenemos CL, centro de línea. El agua va a escurrir a los bordes en la cuneta debido al bombeo. Aquí tenemos el pavimento, puede ser de concreto hidráulico, pavimento rígido, adoquín, macadam. Tenemos la base y tenemos la rasante. Tenemos el ancho de la excavación de la zanja y la profundidad.
la tubería. El ancho debe ser el diámetro de la tubería más 30 centímetros, aunque hay algunos que usan el diámetro de la tubería más 45 centímetros. De la corona del tubo o del lomo del tubo hacia el pavimento tiene que tener una profundidad mínima de 1.20 metros según las normas, especificaciones técnicas, recomendaciones de los fabricantes de la tubería. Bueno, esta tubería va a estar colocado a 1.50 metros de el borde de la cuneta. En el trabajo de excavación de zanja para tubería, como había dicho el inspector, se tiene que contar con los equipos de protección personal y todo tiene que estar señalizado. Cuando se está haciendo el trabajo de excavación, el material excavado tiene que estar mínimo 60 centímetros de la zanja para evitar algún tipo de afectación o accidentes. Es más conveniente que después de realizar la excavación que comienzan a desalojar el material excavado. Ahora vamos a ver la parte mecánica. Fuerzas que actúan sobre un cubo de suelo. Ya se quitó la remoción del pavimento y base. Aquí tenemos un cubo de suelo donde tenemos las partículas del suelo. Y tenemos una fuerza que está actuando en esta dirección, un esfuerzo horizontal, también en la dirección opuesta y también en vertical, permitiendo que el suelo en sí queda estable o en reposo. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esta excavación? Cuando hacemos la excavación, una de las fuerzas se quita, dejando esta pared de la zanja inestable, porque esta fuerza continúa empujando hacia acá. Entonces ahí entra la teoría del empuje lateral del suelo. El empuje producido por la fuerza horizontal tiene dos componentes que se oponen. Este empuje cambia de sentido a una cierta profundidad. En esta profundidad crítica, HC. Entonces, la profundidad crítica se calcula por medio de esta fórmula, donde H se llama altura crítica, C la cohesión, ángulo de fricción interna, gamma el peso específico de la masa del suelo. Pero como sabemos en la mecánica del suelo, los suelos que son arcillosos son unos suelos que presentan un bajo porcentaje de fricción o no tiene fricción alguna. Y los suelos
arenosos son suelos friccionantes que tienen poca cohesión o no tiene cohesión. Estos datos o las propiedades se va a obtener por medio del estudio de suelo. Por eso es muy necesario contar con un estudio de suelo para poder ver de qué forma podemos asegurar la estabilidad de la excavación. Entonces, aquí tenemos la fuerza horizontal que va de menor a mayor profundidad va a haber más presión. Entonces, aquí tenemos el empuje activo y a este lado, entre más profundo, podemos llegar a una profundidad crítica. Cuando pasamos esa profundidad, según el tipo de suelo, las condiciones, tiende a fallar. Entonces, al fallar, estamos ante los daños provocados por la excavación. Entonces, se desprende el mate, porque ya no es estable, se derrumban las paredes. Daños por excavación son muy comunes, los agrietamientos de las casas vecinas. Cuando se hace una excavación, que son de adobe o muy antiguos, se producen también derrumbes que pueden ocasionar lesiones o muertes a los trabajadores. Cuando se excava una zanja en suelos granulares, el suelo se rompe formando un bloque casi triangular, como pueden ver aquí. Entonces, hay que usar la parte de la mecánica del suelo para evitar daños por la excavación. Por ejemplo, si tenemos casa muy cerca aquí y ya estamos haciendo excavaciones profundas por encima de 2 metros, estas paredes se van a debilitar si es un suelo de poca cohesión, si es un suelo arenoso. Todo esto se va a derrumbar porque la cohesión es lo que permite que las paredes de la zanja sean más estables. Pero también cuando es un suelo cohesivo y hay un alto porcentaje de humedad y lluvia, problemas climáticos, la arcilla tiende a expandir cuando el agua se introduce a través del vacío de la arcilla, se expande permitiendo que ella empieza a derrumbarse también. Por eso hay que saber los diferentes tipos de suelo y los comportamientos de diferentes tipos de suelo para saber cuál es la medida de prevención que se debe de tomar. Entonces aquí podemos ver que si esto se derrumba, vamos a tener una fisura, grietas en el pavimento. Entonces, una solución a eso es utilizar entibado de zanja. Son placas verticales con puntales que se tiene que realizar un cálculo para que este soporta las paredes de la zanja y brinde una
y brinde seguridad a los trabajadores. Más que todo es para la seguridad de los trabajadores y evitar daños a terceros. Otro caso importante que se debe de considerar es el nivel freático en las excavaciones. Por eso es muy importante realizar el estudio de suelo. Por medio del estudio de suelo podemos saber a qué profundidad tenemos el nivel freático. Porque si al realizar la excavación y la excavación llega al nivel freático, es obvio que vamos a tener agua en la zanja. Como había dicho el inspector Miguel, el contratista tiene que asegurar el desalojo del agua en la zanja. Entonces aquí se pone una bomba. Este tipo de bomba es más conveniente. La tubería de descarga se comienza a bombear y después del bombeo se asegura que todo está seco y se pone una cama de material granular, una cama de piedra triturada. Y después se instala la tubería. Bueno, hay otros tipos de excavación de zanja. Tenemos zanja con bermas. Aquí tenemos las bermas. Estas bermas pueden ser de 50 centímetros, dependiendo de la profundidad de la excavación y el diámetro de la tubería. Bueno, en las ciudades, en lugares urbanos, es muy difícil implementar este método, pero en los lugares rurales, lugares fuera de la ciudad, es bueno utilizar este método en vez de entibar. También tenemos el método de zanja con talud y zanja con talud superior. Todo esto lleva un cálculo mecánico. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Fue un placer completo traer este video.